día de hoy, lamentablemente, creo que hay un problema con el agua potable en la universidad y por eso no pudimos estar dando clases presencialmente. Hoy es 13 de agosto del año 2024. Estamos en el curso de Derecho Administrativo 1. Fíjense que este nuevo link que tenemos lo vamos a configurar con un compañero que me va a estar auxiliando en informática, porque vi que creo que alguien me había hecho un link y con ese link habíamos estado ingresando, ¿verdad? Pero ahora va a ser otro link con el que solo a los que yo invite van a poder ingresar. Entonces, ese link va a ser a base del correo electrónico. Entonces, Heidi les va a pasar un formulario para que ustedes llenen su nombre completo, número de carnet, correo electrónico, y con eso en automático les va a llegar a ustedes para que se unan a la reunión y no estemos perdiendo tanto tiempo en añadirlos, ¿verdad? Entonces, el otro día, se recuerdan que pues no impartí clases, solo estuvimos conectados un rato para dar las instrucciones del trabajo que se dejó en clase. Gracias a Dios lo recibí. Tengo ahí los trabajos para revisar. Bendito Dios, el jueves tenemos ya un día de descanso para los que vivimos en la capital y lo aprovecharé para estar trabajando en este curso para enviarles todo el material porque ya se nos acerca el primer parcial y para calificarles la asistencia y el trabajo que hicieron en grupo. Bueno, para continuar el día de hoy, creo que vamos 60, pero por cuestiones de tiempo y respetando lo que les había dicho de la puntualidad, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a empezar con la administración consultiva o de asesoría, ahí fue donde nos quedamos. Dice que son órganos que sirven para aconsejar o asesorar al órgano que ejecuta sobre la convivencia legal y técnica de las decisiones que tomará quien tiene o ejerce la competencia administrativa. Esta asesoría se hace a través de la simple opinión o el dictamen, por ejemplo, los consejos técnicos de asesoría de los ministerios de Estado. Cuando ustedes vayan a ser asesores de algún ministerio, alguna institución pública, siempre les van a pedir dictámenes para cualquier cosa y van a ver, porque esto les sirven a nuestras autoridades para ellos hacerse una idea de qué decisión correcta pueden tomar conforme a la ley. Entonces, ¿qué es el dictamen, compañeros? Es el estudio jurídico o técnico sobre un expediente o asunto determinado. Entonces, por cuando ya estemos haciendo un dictamen, es como un memorial, todo tiene, no sé si me oyen bien ahí todos, ¿sí? Todo, tiene un cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el dictamen, ¿qué es lo primero que vamos a colocar? El asunto. El asunto es solicitud de fecha 13 de agosto, requerida por el licenciado fulano de tal, ministro de tal, pongámosle de salud, ministro de salud, ¿no? En relación al tema tal. Entonces ustedes ponen de primero los antecedentes y van describiendo ahí todos los antecedentes. Ya luego de eso se hace el fundamento de derecho. Van a ver que conforme el asunto, ustedes van a buscar cuál es el fundamento de derecho que van a tener que incluir en el dictamen. Y luego está el análisis. Conforme el fundamento de derecho, los antecedentes, se va a hacer un análisis jurídico. Y luego ya se va a emitir el dictamen, que puede ser favorable o desfavorable según lo que les hayan solicitado. Ustedes van a analizar ahí. Bueno, dice que el dictamen tiene una naturaleza jurídica. Este no es un acto administrativo porque no surte efectos jurídicos. Lo que produce los efectos jurídicos es la resolución final y firme. Por ejemplo, después del dictamen, solución. Esa resolución sí va a haber un resultado, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita tengo que autorizar ópticas en tránsito. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Analizar el expediente. ¿Qué se hace? Ver si cumple los requisitos.
Luego se hace el dictamen, que la óptica tal presentó los requisitos conforme a la ley, según la directriz número tal de tal departamento de tránsito, punto. Se hace el dictamen. Luego el dictamen sigue la resolución. Luego de la resolución ya viene una notificación al interesado. De ahí es que vamos a obtener nosotros ese resultado que nos hablan aquí, que sería una resolución final y firme. Hay clases de dictamen. Son 3: facultativo, obligatorio y vinculante. Vamos a hablar del dictamen facultativo. Es aquel en el cual el administrador queda en libertad de pedirlo. La ley no lo obliga y no se da una resolución final. Vamos a ver el dictamen obligatorio. En este la ley obliga a que el administrador requiera el dictamen, pero no obliga que en la decisión se tome obligadamente el contenido del mismo. Vamos a poner un ejemplo. Antes de resolver un recurso administrativo, la ley obliga a dar una audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero no es determinante la resolución final del dictamen. Tenemos también el dictamen vinculante. En este, la ley obliga a pedir el dictamen al órgano consultivo y que se base la resolución o acto administrativo en el dictamen. Este no existe en Guatemala, solo existe el facultativo y obligatorio. Es decir, les pregunto en el examen, ¿qué tipo de dictámenes existen en Guatemala? Ya se van a acordar ustedes que solo el facultativo y el obligatorio. Bueno, ¿alguna duda respecto al dictamen? ¿Alguien que tenga alguna duda respecto a esto? El dictamen en cualquier lugar donde esté la administración pública lo van a requerir. Algunos les dicen dictamen, otros ahora ya agarraron la modalidad de decirle opinión, pero realmente es dictamen, ¿verdad? No hay ninguna duda respecto al dictamen para continuar. Bueno, sí, María José. Buenas tardes, licenciada. Una pregunta, yo no entendí muy bien el dictamen obligatorio. ¿Lo puede repetir, por favor? Bueno, el dictamen obligatorio. Este consiste en que la ley obliga a que el administrador requiera el dictamen, pero no obliga que en la decisión se tome obligadamente el contenido del mismo. O sea, a mí me obliga a que yo pida un dictamen, porque así lo requiere la ley, pero no va a obligar a la persona que me pidió o a la entidad que me pidió el dictamen a que tome obligadamente lo que se dictaminó. Por eso es de que, miren, les voy a contar varias experiencias que han habido en la administración pública. Por ejemplo, alguien viene y dice, si va a haber una compra de tal cosa, ¿será que lo podemos comprar? ¿O será que estamos conforme a la ley para hacer ese contrato o esa compra? Entonces uno viene como jurídico, hace su dictamen y le dice que no es favorable la compra de esos vehículos porque se excede el presupuesto y que que el costo sería oneroso, tal vez pongámosle para la institución. Mas, sin embargo, la autoridad que me lo pidió no hace caso y compra los vehículos, ¿verdad? O sea, él no está obligado a que lo que diga el contenido del dictamen lo haga. Mas, sin embargo, está obligado a pedir dictamen. ¿Quedamos claros ahí, María José? Sí, muchas gracias. Entonces lo voy a repetir. Dice, en la ley obliga que el administrador requiera el dictamen, pero no obliga que en la decisión se tome obligadamente el contenido del mismo. Para que así lo anoten bien. ¿Alguien levantó su manita? Dafne y Andrea Mejía. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo hasta ahorita a las 5:45 me conecté y no escuché qué dijo del dictamen facultativo. No se preocupe, no se preocupe, ahorita lo vamos a repetir. Por eso es importante que entremos todos en tiempo para no estar repitiendo. Voy a repetir ahorita por cuestiones de tiempo. Entonces, el facultativo, ¿verdad, Dafne? Es aquel en el cual el administrador queda en libertad de pedirlo. La ley no lo obliga. O sea, yo quiero pedir un dictamen, pero la ley no me exige que lo pida. Y no se da resolución final.
Este no tiene como fin dar resolución, a cambio lo obligatorio sí da resolución. Andrea Mejía. Buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es, si en dado caso en la institución no hacen la compra y no requieren el dictamen, yo como, por ejemplo, como asesor, estoy en la obligación de siempre emitir un dictamen, aunque no me lo pide el departamento. Tiene que ser a requerimiento de parte. O sea, yo como no puedo venir y hacer un dictamen solo porque sí. Tiene que haber una solicitud, un oficio, una instrucción girada para que nosotros podamos dar un dictamen, ¿verdad? Sí, pero en esos casos la ley sí obliga a veces a pedir dictámenes, porque tiene que haber una resolución. Ok, licenciada. Han habido personas que, por eso dice que aquí en Guatemala, ¿se acuerdan que vimos el vinculante? Aquí en Guatemala no hay vinculante. Sin embargo, el Ministerio Público, a veces porque alguien en un abogado asesor dictaminó que sí era favorable la compra y después sale que la compra surgió un delito de corrupción o algo, no sé por qué ahora están viendo y tratando de vincular el dictamen a ese acto administrativo. Ha pasado que se han ido colegas un ratito a prisión preventiva mientras se resuelve que el dictamen en Guatemala no es vinculante. Por eso hay que tener mucho cuidado al dictaminar. Por eso ustedes, ahorita les expliqué, tienen que tener bien fundamentados los antecedentes y valga la redundancia, el fundamento de ley, como lo hemos visto, primero la Constitución, luego de los que van de jerárquico superior a jerárquico menor. Todo eso ustedes lo van a evaluar. Ya después de ese análisis, sí correspondía a la compra, sí, porque la compra no se excedía de tal, era de, por ejemplo, de licitación o era compra directa, lo que les estaban pidiendo. ¿Será que no se pasa del presupuesto? Pero sí han habido casos que lamentablemente el Ministerio Público ha tomado el dictamen como que fuera vinculante, pero no es vinculante. Más adelante les voy a dar unos fundamentos para que ustedes siempre salgan amparados en esos dictámenes. ¿Alguien había levantado la mano o ya estamos ahí claro? Vaya, Andrea. Ahí estuvieron escribiendo varios compañeritos. Heidi, ¿puedes leer unos comentarios, por favor? Claro. Dice, Fari dice que va camino a su residencia y de ahí son unos links que pasaron los compañeros. Solo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, en cuanto a los dictámenes, ya nos quedó claro eso. Ahora también tenemos una actividad de gobierno, continuando con lo que estábamos viendo. La actividad de gobierno es la acción, larga la redundancia, del gobierno que va dirigida al desarrollo de la actividad política y administrativa para el logro de sus fines. Ya vimos cuál es el fin, el bien común. Esta es la actividad discrecional. Es la que la ley otorga dentro de un margen de aplicación. Fija parámetros de donde el funcionario no puede salirse. Ejemplo de imponer multas. Tenemos la actividad reglada. La ley otorga forma y contenido legal de la resolución. No tiene margen para poder actuar. Bueno, los principios fundamentales de la administración pública ya los vimos, los vamos a repasar rapidito, que es el principio de legalidad, el principio de juridicidad, y hay violaciones a los principios de legalidad y juridicidad. ¿Cuáles serían las violaciones que se podrían dar a estos principios, compañeros? Bueno, las violaciones que se podrían dar para estos principios de legalidad y de juridicidad sería el abuso de poder y la desviación de poder. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es el abuso de poder? Este implica la extralimitación de un funcionario en las atribuciones sin tener la competencia administrativa. Entonces es el uso y el ejercicio del poder fuera de la competencia administrativa. Creo que ese delito ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Desviación del poder se refiere al uso y el ejercicio de la competencia administrativa con un fin distinto al que otorga la ley. Bueno,
En el derecho administrativo vamos a encontrar el sistema del derecho anglosajón. ¿Qué es el sistema anglosajón o sajón? Es el imperante principalmente en Inglaterra y es donde no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración pública y los particulares, sino que estas relaciones son reguladas por el derecho común, es decir, por el derecho civil. Especialmente dentro del derecho sajón, este es fuente principal del derecho de la jurisprudencia y el precedente administrativo. Esto significa que dentro del derecho sajón no existe un derecho especial que regule la relación de la administración pública como en el sistema francés. Notemos, está el sistema anglosajón y ahorita vamos a ver el sistema francés. El sistema francés es como consecuencia de la Revolución Francesa. Nace el derecho administrativo como un derecho especial que regula las relaciones que se dan entre la administración pública, los particulares y las que se dan entre las mismas instituciones administrativas. Bueno, vamos a ver las características del derecho administrativo. Vamos a ver qué características me puede decir alguien que quiera participar. ¿Cuáles creen que serían las características del derecho administrativo? ¿Que es autónomo, licenciado? ¿Autónomo? ¿Alguien más? Alguien de los que tiene la cámara apagada. Está Freddy Cipriano. ¿Público, Olita? Gracias. ¿Otra persona? Es un elemento principal para la administración pública. Gracias, Eric. Bueno, vamos a ver las características. Las características dicen que es un derecho joven, no ha sido codificado, es un derecho subordinado, es autónomo, es cambiante o dinámico. Eso sí, anótenlo, porque fijo se los van a preguntar cuando ustedes están examinando de su examen público-privado. Es un derecho joven, no ha sido codificado, es un derecho subordinado, es autónomo y es cambiante o dinámico. En la administración pública siempre va a estar cambiando. Entonces, miremos por qué es joven. Dice que es un derecho joven porque surge con la Revolución Francesa y nace como producto del surgimiento del Estado de Derecho. No ha sido codificado. En derecho administrativo no se puede hablar de codificación, son lo externo de las competencias administrativas, porque es subordinado, es un derecho subordinado porque depende de una ley superior, en este caso la Constitución y demás leyes constitucionales. Autónomo, como bien lo dijo el compañero. ¿Por qué es autónomo? Por la especialización y relaciones que regula, basados en el principio de normatividad que lo informa. Es un derecho dinámico. ¿Por qué es dinámico? Por la naturaleza del servicio y por la labor que desarrolla la administración pública, que se encuentra en constante cambio, más que todo en los procedimientos. Siempre van a estar cambiando los procedimientos, dependiendo de la necesidad de los particulares. Bueno, ¿alguien levantó la manita? Irma. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Sí, licenciada, escuchando las características y las definiciones de cada uno de estos elementos, pues a mí me haría pensar, ¿verdad, licenciada, que esto no se podía quedar casi solo como conceptos, porque cuando uno ve, y pues las experiencias, ¿verdad, licenciada? O los paradigmas que hay sobre la atención de las organizaciones públicas, pues dejan mucho que desear. Entonces, si nosotros pudiéramos ver que es dinámico y que va cambiando y que no, hay muchas instituciones donde la administración pues es ambigua, ¿verdad, licenciada? Y no ponen en práctica todas estas definiciones que usted nos acaba de mencionar. Esa es mi percepción. Sí, lo que acabamos de ver son las características de cómo es el derecho administrativo.
En cuanto que dice que es dinámico porque, por ejemplo, hoy puede ser que esa institución tenga un procedimiento, por ejemplo, para las multas, y como estábamos hablando la primera clase, creo que fue, o la segunda, que puede cambiar, que ya no va a ser esa multa como lo habíamos estado haciendo, sino va a ser de otra manera. Por eso dice que es cambiante y dinámico, ¿verdad? Pero sí tiene que ser favoreciendo siempre los intereses del bien común de la población, ¿verdad? De los particulares. Gracias, Irma, por ese aporte. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, licenciada, por su explicación. Y sí, el ejemplo que usted puso en el tema de las municipalidades y del cambio de las multas y todo, sí, ahí sí se ha visto bastante el cambio y el dinamismo que ha tenido. Sí, imagínense ahora, por ejemplo, lamentablemente, lo digo lamentablemente, pero como todo tiene que ir evolucionando, por eso dice que es dinámico también, van a ver que se está dando una simplificación en todas las instituciones. Hay una simplificación de procedimientos. Entonces ahí se mete uno a la página de la institución y va viendo qué procedimientos son y va llenando campos, ¿verdad? Así como un formulario para ir simplificando los trámites. Lamentablemente no toda la población pues tiene pues ese conocimiento, ¿verdad? Esas herramientas para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber pues un cambio positivo, pero siempre conservando también que no perjudique a la mayoría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que nunca ha usado una herramienta digital, probablemente le va a costar llenar estos formularios en línea, ¿verdad? Entonces ahí es cuando aparecen los tramitadores, ¿va? Venga, si yo se lo hago y le cobro tanto, ¿verdad? Ahí sí que lamentablemente así pasa en nuestro país, pero la administración pública es autónoma, es subordinada, ¿verdad? No puede ser codificada. Y también dice que se encuentra en constante cambio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguien más? Si no, pasamos al siguiente punto, que sería una definición otra vez para recordarnos del derecho administrativo. Es un conjunto de normas jurídicas y principios de derecho público interno que regula la organización y actividad de la administración pública, las relaciones que se dan entre la administración y los particulares y las relaciones entre órganos y su control. Relaciones del derecho administrativo con otras ciencias. Esa era parte del trabajo. Como ya lo hicieron, voy a ir diciendo yo la rama y alguien que levante la mano puede participar para ganar su punto de participación. Tenemos que entre las ramas del derecho administrativo tenemos otras ciencias con las que nos relacionamos. Por ejemplo, el derecho constitucional. ¿Por qué se relaciona el derecho administrativo con el constitucional? Compañeros, ¿alguien que quiera participar? Eso ya lo hicieron ustedes en su trabajo. Sí, David. Buenas tardes, licenciada. Porque el principio del Estado es velar por el bien común y que la administración del mismo sea en pos de la población o en pos de la mayoría, ¿verdad? Gracias, David. Tenemos también que está relacionado con el derecho penal. También hemos platicado bastante sobre los delitos que se dan en la administración pública. ¿Quién nos puede comentar sobre por qué está relacionado el derecho penal con el administrativo? ¿Quién levantó su manita? ¿Nadie? ¿Andrea? Buenas noches, licenciada. Por los ilícitos que se puedan dar en los casos administrativos. Gracias. Alguien que me diga los delitos que se pueden dar de la administración pública. Acuérdense que tenemos una fiscalía de delitos de administración pública específica para eso. El Oscar Sarti, por favor, y luego Walter Avelar. Sí, licenciada, buena tarde. Abuso de poder y malversación de fondos. Gracias, Oscar. ¿Y Walter? Buenas tardes, Liga. Tal vez podría ser peculado por sustracción
o peculado. Muy bien. Ya cuando ustedes estén asesorando en lo penal, en los ministerios, ahí se van a dar cuenta de todos los delitos que tenemos en nuestro Código Penal en relación a la administración pública y a los funcionarios y empleados públicos. Licenciada, perdone, buenas tardes, malversación de fondos, ¿podría ser? Muy bien, José Manuel. Baltasar Martínez. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría ser también que el derecho penal se centra en la represión de las conductas delictivas y el derecho administrativo pues se enfoca en la prevención de estas conductas? Muy bien, gracias. Pues sí, como ya lo habíamos platicado, lamentablemente en la de administración pública se dan varios delitos, ¿verdad? Yo creo que ya con un compañero los habíamos hasta subrayado en el Código Penal para que ustedes vean todos los delitos que hay en relación a la administración pública. Continuando con otra rama del derecho, tenemos el derecho procesal. Alguien que me diga cómo se relaciona el derecho administrativo con el derecho procesal. Veamos si alguien levantó la mano. Walter. Llega tal vez que se relaciona, ejemplo, como con la ley del OJ, ¿verdad? Que tiene su propia ley de administración interna y demás cuestiones, ¿verdad, Liga? Gracias, Walter. Dice que el derecho procesal se relaciona con el derecho administrativo porque al existir el derecho procesal administrativo, este tiene a su cargo la regulación de los procedimientos administrativos para decidir y resolver las peticiones, reclamaciones o impugnaciones que formulen los particulares. Tenemos también con el derecho internacional. ¿Quién puede decirme cómo se relaciona el derecho internacional? ¿Alguien que tenga un ejemplo? Bueno, dice que se relaciona por el desarrollo de las relaciones internacionales entre estados, que requieren la aplicación de normas propias, además de las normas del derecho internacional para la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, insisto yo siempre en salud porque eso es donde más experiencia tuve yo. Si tendríamos que hacer una compra de medicamentos hagamos de cuenta que, así como pasó con las vacunas, con Rusia hay un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro cómo vamos a llevar a cabo ciertos procesos para poder interactuar con otras, con otros países en relación al derecho administrativo. Bueno, tenemos también el derecho civil. El derecho civil dice que en derecho administrativo en ocasiones es necesario recurrir a normas e instituciones jurídicas que pertenecen al derecho civil para resolver necesidades a que la administración pública le son indispensables atender. Por ejemplo, adquirir bienes por medio de la expropiación. ¿Qué es la expropiación, compañeros? ¿Alguien que sepa? Sí, Walter. Ley Data, yo lo entiendo como un ejemplo, es cuando tal vez necesitamos un acceso a una carretera que va a ser el bien común, desde entonces el gobierno trata de expropiar ahí sí que la propiedad privada, que sería el lote, para poder comprarlo y hacer la calle, ¿verdad? Muy bien, gracias, Walter. Zenaida. Exactamente eso, licenciada, expropiar a la propiedad privada, ¿verdad? El bien para que sea por el bien común, para que todos tengamos un beneficio como tal, ¿verdad? Y como decía el compañero, se compran, ¿verdad? Compran la propiedad, el Estado o el gobierno. Gracias por explicarnos a todos. Eso es de privar el derecho de propiedad privada a una persona para el bien común. Gracias, Hugo. Apropiarse de un bien inmueble, dice José Manuel Hernández. Bueno, entonces ya que tenemos claro, esto sería en cuanto al derecho civil. ¿Cómo se relaciona, con el derecho mercantil? Dice que se relaciona porque la administración interviene en las actividades mercantiles de los particulares
para facilitar la circulación comercial, dictándose normas jurídico-administrativas que regulan estas actividades. Por ejemplo, el control de precios. ¿Cómo se relaciona con el derecho marítimo? Porque las empresas que tienen a su cargo el tráfico y control marítimo están reguladas por la administración pública. Con el derecho aeronáutico, tiene normas de aplicación en la organización interna de la navegación de un país. Con la economía política, porque constituye parte integrante del desarrollo de la sociedad cuanto a la problemática económica. Con la filosofía, por las concepciones filosóficas contenidas en la Constitución y de los partidos políticos que se encuentran al cargo de la administración. Con la sociología, por el estudio de las relaciones sociales que el derecho administrativo debe regular. Con la estadística, por los datos sociales que ésta ofrece, lo que le permite a la administración pública tener elementos indispensables para el desarrollo de su actividad. Ejemplo, los censos y catastros. Entonces, si no tuviéramos censos, no supiéramos cuánta población hay, cómo medir la canasta básica, cómo tener esos datos que solo los podemos llevar mediante la estadística. Con la demografía, porque la población le ofrece datos a la administración para la organización de servicios públicos. Con la geografía, ofrece datos para solucionar problemas de las vías de comunicación aéreas, de reserva forestal, etc. Con la historia, porque facilita elementos para las reformas administrativas tengan en cuenta las circunstancias históricas. Con la ciencia de la administración, porque esta estudia de dos formas, una jurídica y la otra no. Jurídica corresponde al derecho administrativo y la otra a la ciencia de la administración. Estas son las ciencias que se relacionan. No sé si alguien colocó a otra más en su trabajo que la quiera compartir. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar, perdón. Ahora vamos a entrar a las fuentes del derecho administrativo. Dice que las fuentes del derecho administrativo son el lugar de nacimiento y punto de partida del derecho. Hay fuentes formales del derecho administrativo. Estas se deben entender por fuentes formales del derecho administrativo las formas obligadas y predeterminantes que ineludiblemente deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente en virtud de la imperatividad coercitiva del derecho. La clasificación de las fuentes del derecho administrativas son todas aquellas circunstancias, actos y hechos de donde surge el derecho administrativo. Las principales son la Constitución, o sea, las fuentes de derecho, ¿verdad? Anótenlas si quieren: la Constitución, la ley ordinaria y la ley orgánica, es decir, decretos, reglamentos, tratados, convenios internacionales. Esos son las fuentes de nuestro derecho. Formas de analizar la fuente del derecho. Tenemos fuentes materiales, que son los principios que inspiran el derecho. Fuentes formales. Solo el derecho es fuente de derecho. Fuente material. Son los fenómenos sociales que contribuyen a formar la sustancia o materia del derecho. El derecho sustantivo, o sea, los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, moral, política y derecho natural. ¿Qué es el derecho natural, compañeros? Es el que pretende igualdad entre los hombres basado en lo justo e injusto, el cual se equipara a la filosofía del derecho. Fuentes formales. Las fuentes formales son las obligadas y predeterminadas que ineludiblemente, inevitables, deben de revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho. ¿Qué es la codificación, compañeros? Es la creación de una ley única que regule todas las instituciones y competencias, en este caso de la administración pública, lo que teóricamente es imposible. Por eso dijimos cómo era una característica del derecho, que no es codificado. Ahora, porque sería imposible codificar todo esto, ¿verdad? El derecho administrativo es tan extenso y diverso y asistemático que dicha tarea se nos volvería súper imposible.
Codificar significa la creación de una ley que regule una determinada rama de la ciencia jurídica. Recopilación significa hacer uno o varios tomos de la legislación que se relaciona con una rama de las ciencias jurídicas. ¿Qué es la ley adjetiva? Es la actividad procesal y su aplicación. La Constitución es el conjunto de principios que regulan la vida en común organizada jurídicamente. Es el resumen de querer político, social y filosófico. Bueno, compañeros, ¿tenemos alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Entonces vamos a ver las normas constitucionales del derecho administrativo. Siendo la Constitución la ley suprema, como lo hemos estudiado, de un Estado, es lógico pensar que las normas inferiores estén sometidas a ella, por constituir la fuente o base del edificio jurídico. Desde el punto de vista genérico y filosófico se entiende por Constitución, conjunto de principios que regulan la vida en común organizada jurídicamente. He aquí la razón por la cual consideramos que la Constitución dentro del Estado de Derecho es la primera fuente formal del derecho administrativo. ¿Se acuerdan que todo lo que hemos venido estudiando, de dónde lo sacamos? De la Constitución, ¿verdad? Es la primera fuente formal del derecho administrativo y de ahí que la Constitución se encuentran estructurados todos los organismos del Estado, así como otras instituciones de derecho público, a través de las cuales se realiza la finalidad de la administración pública, es decir, como lo hemos estudiado, el bien común. Proceso de constitucionalización. La Constitución es la ley superior del Estado y tiene supremacía frente a otras leyes. Esto implica no hablar del proceso o fenómeno de constitucionalización del derecho administrativo, sino de la subordinación del derecho administrativo a la Constitución, pues como se estableció anteriormente, el derecho administrativo, al igual que otras ramas de las ciencias jurídicas, una de sus características es la subordinación y precisamente la Constitución. Cada vez que nosotros vayamos a resolver en un dictamen o en alguna resolución o en cualquier otro memorial que estemos queriéndonos fundamentar, lo primero que vamos a tener que citar, compañeros, es la Constitución. Ese es el primer fundamento que tenemos que poner. Dice que las normas ordinarias del derecho administrativo están en el sentido de todo precepto jurídico, sea cual fuera la autoridad de quien emane, la forma de que reviste y el contenido que lo integre. Una prescripción de la razón en orden del bien común. ¿Qué manda? ¿Alguien que está participando o no? ¿No? Bueno. Yo creo que se le activó su micrófono. Ah, gracias. Sí, licenciada, por activar la cámara se me activó el micrófono. Bueno, no tengan pena. Entonces dice que una prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad, que para el derecho administrativo la ley es la fuente más importante desde el punto de vista de la competencia administrativa, pues solo la ley puede otorgarle a los órganos administrativos. Pero aún dentro de la legislación escrita de un Estado, los preceptos legales emanan de órganos distintos. Se adoptan por procedimientos diversos y tienen diferentes alcances. Por consiguiente, no es posible considerar que ha de llamarse ley a todo el derecho escrito. Por ejemplo, el reglamento. En el derecho administrativo, la norma jurídica reviste de forma y matices variados. Los preceptos a veces emanan del órgano legislativo y otros de la propia administración, aunque en este caso no creando situaciones de derecho u otorgando competencia administrativa. En ocasiones estos últimos tienen carácter general o bien deciden sobre situaciones particulares. Hay aspectos formales y materiales de la ley. En sentido formal, la aplicación del criterio formal nos conduce a concebir la ley como todo acto emanado del Poder Legislativo. En sentido material, la ley responde completamente a determinados intereses sociales, ya sean de una clase minoritaria o de la mayoría según el autor lavante. Ley en sentido material es todo acto emanado del Estado que contenga una regla de derecho objetivo. Bueno,
Esta distinción entre la ley formal y la ley material ha originado diversos criterios, ya sea que hay autores que consideran que la estimación de la ley debe imperar su concepto formal, en tanto que ley, si se atiende tan solo a su aspecto formal, puede quedar excluida como fuente jurídica. Si no contiene una regla de derecho, puesto que no debe ser así, su contenido es irrelevante como acto normativo. Si se tratara de las concepciones esencialmente diferentes, el aspecto material es el fondo y el formal el modo en que se realiza la declaración de la voluntad por el órgano legislativo, lo que hace que se haya considerado esencial el punto de vista material como expresión, que es de regla de derecho. En resumen, podemos decir que se concilian ambos criterios en este sentido. La ley como fuente de derecho es el resultado de una combinación de los puntos de vista formal y material. Hasta aquí quedaríamos el día de hoy, compañeros, para que ya tengamos material para estudiar el fin de semana. Primero Dios, el día jueves, desde la clase número 1 hasta el día de hoy, van a tener subido todo el material ustedes en Classroom, para que ya vayan estudiando para su parcial. Con Heidi hemos platicado, creo que para los que no se habían conectado a tiempo, ahorita tenemos 116 alumnos, 114, ¿verdad? Entonces, somos 180, ¿verdad? Pero a ver si aparecen los 180 en el parcial. El parcial, acuérdense que va a ser presencial. Para esto, pues vamos a tener el material nada más subido a Classroom, no va a haber otro material. El que está ahí, ese es el que va a venir y lo que hemos platicado en las aulas, ya sea en aula virtual o en la presencial. Heidi va a mandar después, hoy vimos las fuentes y las características del derecho administrativo, Claudia. Heidi va a enviar, no tenga pena, Heidi va a enviar un formulario el cual necesito que llenen para poder yo enviar el link a todos, ¿verdad? Y mandó Heidi ahorita el formulario para que lo llenen. Y también ahorita creo que es tiempo para que llenen su asistencia, ¿verdad? Mándele su formulario de asistencia, Heidi, para que podamos tener quienes asistieron el día de hoy. Pues lamentablemente tal vez no todos vieron el anuncio, ojalá que nadie se haya ido a la San Carlos, ¿verdad? Al S2, al aula 305, a recibir clases, porque lamentablemente pues se perdió el día de hoyazo, pero están atentos del chat, se dieron cuenta que avisamos, ¿verdad, Kate? Que iba a haber clase presencial, así sí, estamos trabajando el día de hoy. Licenciada, ¿verdad? con respecto a los grupos, tengo 11 grupos, 10 de 10 personas y uno de 6. Eso quiere decir que tenemos 110 y habíamos conectado 120 y algo, entonces hay personas que no tienen grupo. Es importante que tengan grupo. ¿Quiénes no tienen grupo? Porque tengo un grupo de 6 personas y de ahí todos están de 10. Oscar, díganos. Sí, Oscar. Sí, licenciada. Hablando de los grupos y el trabajo, yo estaba viendo en el... A mí me cuesta, usted lo dijo, con lo que es digital y todo esto. A mí también, no se preocupe. Me cuesta y ahí voy, pero voy aprendiendo porque día a día. Así es. Nosotros entregamos el trabajo como grupo, como tal, pero yo no lo subí al Classroom, no sé si hay algún problema. Sí se lo enviaron en tiempo, creo, a la licenciada Heidi, pero yo hasta ahora estaba viendo que había que subirlo, no sé si lo puedo subir aún o cómo se hace, porque lo intenté y no logré. Gracias, licenciada. Sí, ya no se puede subir porque ese es un trabajo que se programa en Classroom y se cerró la posibilidad de entregarlo después de las 10 de la noche. Para que ustedes no interrumpieran su otro curso, se dejó para que lo pudieran entregar a las 10 de la noche. Para los que tenían todavía problemas de esto que estamos hablando, que no habían tenido comunicación con otros compañeros para poderse agrupar. Pero, Oscar, si usted lo mandó al WhatsApp antes de las 10, con mucho gusto será recibido. Oscar, deme su número de teléfono o mándeme un puntito ahorita para yo validar eso. Ahorita voy, licenciada. Le acabo de mandar también un mensaje en la tarde. Ahorita le envío un
un puntito. Yo tengo de coordinadores a Claudia Rodríguez Castillo. ¿Está por ahí? Sí, Lita, buenas tardes, aquí estoy. Ok, ustedes son el grupo número 1. Ah, muchas gracias, muy amable. Joaquín Roberto Girón Morales. ¿Anda por ahí o alguien de su grupo para darles el número de grupo? Él es el coordinador. ¿Alguien? Él es el coordinador. Saqué los nombres de los coordinadores para que fuera más rápido. Joaquín Roberto Girón Morales o alguien de su grupo que ande por ahí. No, bueno, pendiente. A Eric Giovanni ya le dije que son el grupo número 3. ¿Tenemos si Dami es de ese grupo? Sí, Dami. Sí, Ligda, nosotros somos, yo soy del grupo de Joaquín. Roberto. Ustedes son el grupo número 2. Muy bien, estamos enterados, licenciada. Ok, gracias. Claudia Elizabeth Rodríguez Arenales. Yo. Grupo número 4. Sí. Muy bien. Grupo número 4. Gracias. Jocelyn Nayeli Pérez Monterroso. ¿O alguien del grupo de Jocelyn Nayeli? ¿No? Yo, licenciada. Pamela. Jocelyn Nayeli Ok, Pérez. grupo número 5, por favor. Gracias. Sí, Monterroso. Pamela Stephanie Portillo Hernández. Aquí estoy, licenciada. Grupo número 7. El grupo número 6 es el de Melanie Naomi Hernández. Okay. Melanie, ustedes son el grupo número 6. Gracias. William Alberto Cepeda Aguilar. Presente. Grupo número 8. Kimberly Odilio Orantes Mejía. Buenas noches. Grupo número 9. Zenaida, su grupo es el número 10. Ahí vi a Zenaida hace un ratito. Sí, ahí está, conectado. Sí. Sí, ¿qué onda? Vamos a ver. O sea que ahorita tenemos... Gracias, licenciada, yo había visto a Zenaida. Gracias, Carol. Gracias. Tenemos, y el grupo número 11, que sería el de que tenemos ahorita con 6 personas, sería el de Maelin Anaí Pereira Hernández. Sí, Dayana. Sí, licenciada, aquí estoy. Ok, entonces yo creo que me faltó. Buenas noches, fíjese que no, nosotros no nos mencionó, yo soy la coordinadora del grupo y se le envió el listado. ¿Me envías un poquito ahorita? Por favor. Y te mando ya el número de grupo, sería en el grupo número 12. Pero escríbame, si me faltó alguien, por favor escríbanme porque entre tanto chat a veces se me pierden también un poquito. Pero yo intenté contestar todos los que pude ayer, pero bien, mándenme, si hay alguien que no mencioné, mándenme un puntito. Vamos a darle la palabra a los que tienen la mano levantada. Vamos a empezar por Flori, luego por Melvin, y luego voy a decir quiénes otros. ¿Sí, Flori? Buenas noches, licenciada. Yo también, fíjese que le envié desde el día sábado nuestro listado de grupo y tampoco aparecemos. Entonces, le voy a volver a enviar mensaje. Por para favor. ver si nos puede dar número. Muchas gracias. Melvin Estuardo. Licenciada, buenas tardes. Igual yo mandé el listado desde la semana pasada, el trabajo, pero no lo mencionaron. Igual ahorita ya le mandé el puntito a la licenciada Heidi. Gracias, Melvin. Jorge Cáceres y luego Anaí. Sí, Ligda, buenas noches. Igual el grupo yo le mandé al WhatsApp y no aparecemos tampoco. Pendiente. Anaí. Solo para corroborar, estamos en el grupo número 11, ¿verdad? Miren, Dayana, creo que ya todos los que están con sus manitas levantadas las voy a bajar. Vamos a organizar bien. Jorge Cáceres ya habló, ¿verdad? ¿Había alguien más? Vi una carita ahí que había encendido su cámara, un compañero. Dayana creo que fue. No, ya Dayana ya dijo que no está tampoco.
Ok. Miren, por eso es importante que ahorita me llenen ese formulario con su correo electrónico. Cuando ya Heidi me haya pasado todos los grupos, vamos a ver en realidad cuántos grupos tenemos, porque ella tenía registrado ahorita 10 grupos, más uno de 6. Marcos Esteban dice que no lo deja. ¿Quién no lo deja, Marcos? El link, licenciada, disculpe, es que estaba llegando a mi casa. Ah, bueno. Anaí dice que también va en moto, mucho cuidado. Ustedes ya se acuerdan que yo me accidenté el lunes pasado. Y ya está mi carro en reparación, gracias a Dios me fui a chequear al doctor y no tengo nada. Pero siempre es importante que cuando estén recibiendo clases, estén en un lugar sentados, no que vayan conduciendo. Walter Murillo, por favor, y luego Elizabeth Arenales. Especialista, solo una duda, es que la tarea me quedó confusión si había que subirla a cada integrante o solo el coordinador. El coordinador. Ah, vaya. Sí, pues Ajá, es que solo como era en grupo, ustedes se organizaban y enviaban el trabajo a Classroom. Ah, ok. Sí, pues. Elizabeth. Buenas tardes, licenciada. Digamos, ahorita con este grupo vamos a seguir trabajando, ¿verdad? O sea, para futuras actividades y todo, nos identificamos como grupo 4, ya mandamos la información y cualquier cosa, siempre, digamos, por medio de Heidi, nos va a estar mandando qué es lo que tenemos que hacer o en su momento cómo trabajar el tema del grupo. Ajá. Se va a estar dando las instrucciones por medio del chat que tiene Heidi y también por medio del tablón de Classroom, ¿verdad? Para que ahí esté todo registrado y cómo es que estamos llevando a cabo nuestra cátedra, ¿verdad? Y ustedes que quede ahí registrado, pues, cómo han participado en el curso. A mí ya me han llegado los listados de asistencia, ya me llegaron los trabajos también. Entonces, y el jueves, como les dije, vamos a trabajar todo el día para tener un óptimo resultado en este curso y que ustedes tengan ya para estudiar para su parcial, ¿verdad? Las actividades en grupos siempre las vamos a tener para que, por ejemplo, si en el grupo de Elizabeth a alguien pues se le complica más algo, entre todos se ayuden y puedan comprender mejor algunas situaciones que vamos a estar viendo, por ejemplo, ahorita, que no se nos vaya a confundir un término con otro, o que alguien sí se acuerde bien que es dictamen, el vinculante, y el otro que se acuerde bien que es el dictamen facultativo. Creo que el trabajo en equipo es importante desde ya que nos vayamos realizando en nuestro quehacer como estudiantes, porque ustedes van a trabajar en equipo cuando estén en la administración pública, ¿verdad? Ustedes no van a hacer que, yo porque soy asesor, voy a trabajar solo, ¿no? Siempre van a tener que trabajar en conjunto cuando estén en la administración pública, ¿verdad? Vamos a otras controles administrativos, ¿verdad? Entonces, Oscar Sarti tiene levantadita su mano. Perdón, Lick, no la había bajado. A ver, entonces siempre es importante que vayamos aprendiendo a trabajar en equipo. Van a ver que en la administración pública van a recibir ustedes como asesores, van a tener que ir a mesas de trabajo. Por ejemplo, si alguien está en la municipalidad, por ejemplo, de Misco, van a tener una reunión porque en Misco hay problemas de luz, van a tener que reunirse con las entidades que están a cargo de la energía eléctrica y así, de educación, de tránsito, de salud, todos van a estar ustedes siempre en mesas técnicas. Si van a haber casos de privados de libertad, que las personas que trabajan en el sistema penitenciario, siempre van a haber mesas técnicas en las cuales son interinstitucionales. Entonces, ustedes van a trabajar siempre en equipo. Entonces, por esa es la razón que estamos haciendo ahora este ejercicio de que ustedes empiecen a trabajar en equipo. ¿Alguien más que le vi yo que quería participar ahorita?